Y les invito a abrir las Escrituras en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, y vamos a la lectura desde el verso 1 hasta el 5. Dice así la palabra de Dios, San Juan, capítulo 1, verso 1 al 5. En el principio el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Bueno, queridos, durante esta semana, leyendo y orando por algunas experiencias personales que me están costando un poco, leía justamente en el libro de Job, no hace falta que lo busquen, en el capítulo 42, cuando dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y luego dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me reconozco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Y este pasaje de Job me llevó a pensar justamente en la experiencia personal, mi experiencia personal, con respecto a quién es el Señor Jesucristo. Porque la palabra, Job mismo lo decía, ¿no? De oídas te había oído. De oídas, o sea, escuchando. Y si uno pregunta quién es el Señor Jesús, uno puede decir el Hijo de Dios, otro puede decir el Salvador, otro puede decir mi Salvador. Pero la realidad es que hay muchos escritos fieles sobre Jesucristo. La palabra habla de Él en todos, desde el principio hasta el final. Pero para poder llegar a la experiencia de decir, ahora mis ojos te ven, ¿sí? Es una experiencia espiritual personal. De oídas te había oído, mas ahora te conozco. Y eso lo podemos obtener solamente a través de experiencias espirituales, de experiencias personales, de encuentros personales. Porque hay mucha literatura, como les decía, si uno se pone a leer y a tratar de entender a la luz de las Escrituras, y toma, por ejemplo, el libro de la Unidad de nuestro hermano Armando Di Pardo, donde habla de la persona de Jesucristo, de la persona teantrópica, conceptos difíciles, bien explicados, pero que van a una teología profunda. Pero en lo personal, yo lo que necesito, si bien es necesario por una cuestión doctrinal conocerlas, no vale todo eso de conocimiento si no hay una experiencia personal e íntima con el Señor. Y poder decir realmente, ahora mis ojos te ven y te puedo conocer. Entonces, trabajando esta semana un poquito, vi un título de un estudio que decía: ¿quién es realmente Jesús? Y no lo leí, realmente no lo leí, porque dije, bueno, voy a tratar de entenderlo un poquito. Y estas semanas empezaron a mandar justamente las lecturas diarias con respecto a la vida del Señor Jesucristo. Entonces, este pasaje particularmente es un pasaje que encierra muchísima doctrina, teología, profundidad, que el que les habla obviamente no está capacitado para armar un exhausto análisis de estas profundidades. Sí les puedo compartir en lo poquito que he podido ver durante esta semana, porque no es que vengo con este tema hace mucho tiempo, sino un poquito, ¿cómo sería? Lo que yace, digamos, por arriba, por abajo, por arriba. Bueno, lo que se ve, así, a simple vista, ¿sí? Lo que podemos observar.
Y la realidad es que este pasaje comienza, ¿no? En el principio era el Verbo. Y para todas las cosas que nosotros conocemos hay un principio, como también hay un final. Por eso Pedro, en una de sus cartas, menciona y dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. O sea, hay un final para todo y hay un principio. Un principio al que nosotros podemos llegar a conocer o estudiar, pero ¿cuál es el principio para un Dios que es eterno, que no tiene principio ni tiene final? Entonces, ¿por qué la palabra de Dios dice en el principio? Porque si ustedes se fijan en el libro de Génesis, el capítulo 1, versículo 1, también nos habla de la misma palabra, que dice justamente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay un principio para lo que todos nosotros conocemos, pero hay un principio que la palabra de Dios estimo que lo hace de esta manera para que con medida, como podemos decir, humana, podamos entender, pero que Dios ha estado desde el principio, desde la eternidad, donde no hay un comienzo para Dios. Y desde ese comienzo, dice aquí la Escritura, era el Verbo o la palabra, que también es justamente la segunda persona de la Santísima Trinidad. En San Juan, si no me equivoco, 1 Juan 5, dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3, uno solo somos. Si mal no me equivoco el texto. Pero la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es la que en este pasaje nos deja ver, primero, su eternidad, en el principio, o sea, desde la eternidad antecedente, lo que no podemos entender, cómo es que algo no tenga un principio. Y su personalidad, o sea, el Verbo era con Dios. Y el Verbo, como dice acá, era Dios. Entonces vemos que el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es Dios. Y que ha estado con Dios desde la eternidad. Y uno, cuando se pone a pensar en este pasaje y tratar de entender lo que Cristo luego vino a hacer por nosotros, da, en lo personal puedo decir, una sensación de incomprensión, ¿sí? Porque no podemos entender. Primero, la magnificencia. Nosotros, cuando hablamos de Jesucristo, hablamos de el hombre que ha estado sobre la tierra, que caminó, que convirtió la multiplicación de los panes, que lloró, que resucitó a los muertos, que dio su vida. Pero es como que nuestra mentalidad se centra en eso. Y nos cuesta ver lo que hay atrás, que es esta magnificencia, que el Señor Jesucristo es Dios y es eterno y ha estado por todos los siglos de los siglos y ha de seguir estando. Y este Dios tan particular, este Señor nuestro Jesucristo tan especial para nosotros, es el motivo por el cual Dios creó todas las cosas, todo lo que nosotros conocemos. Por eso en el libro de Hebreos nos dice, en el capítulo 1, dice, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Y pensaba esta semana, y hoy a la mañana le comentaba a los chicos, ¿no? Porque uno, cuando estudia estas cosas, se pone a pensar en pensamientos personales que uno pudo tener. Pero cuando Dios creó el universo, quiere decir que antes del universo no había nada. ¿Y qué es? Y yo le decía a los chicos, ¿cómo se puede ver lo que es la nada? Porque no hay nada.
No es un color, no es oscuridad, porque acá el Señor también dice que Él separó las tinieblas de la luz cuando creó la luz. Entonces vemos que hay cosas que exceden nuestro conocimiento, que no las vamos a poder explicar porque no están reveladas. Simplemente uno las toma y las analiza en el pensamiento de reconocerse tan pequeño y tan ínfimo que no tiene otra opción que postrarse delante del Señor, darle gracias a Dios por Jesucristo y pedir perdón por lo que uno es. Pero la magnificencia del Señor, ¿cómo podemos decir? Lo que excede a nuestro conocimiento. Y acá luego en San Juan continúa, ¿no? En el versículo 2, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Y este pasaje, si uno lo compara justamente, yo lo comparé realmente esta semana, estuve comparando este pasaje con Génesis 1, la creación de Dios. Y una de las cosas que me llamaba la atención en esta comparación, justamente, es que Dios, lo primero, luego de crear los cielos y la tierra, lo primero que crea es la luz. Dice, sea la luz, y fue la luz. ¿Y qué es? ¿Y qué luz fue la que Dios creó? Porque en el versículo 16, al lado, ahí dice que Dios creó la luna, el sol y las estrellas. ¿Cuál fue la luz que Dios creó? Que vio Dios que era buena. Entonces, ante esos pensamientos que uno va teniendo, y como hablaba hoy con los chicos a la mañana, y les decía, uno siempre que menciona algo tiene que citar la palabra de Dios. No puede ponerse a imaginar o pensar cosas así aleatoriamente y sacar sus propias conclusiones, no. Porque la palabra de Dios dice que el Cordero de Dios fue ordenado antes de que ¿qué? Antes de la fundación del mundo. Antes que todo fuese hecho, el Cordero de Dios ya estaba entregado, ya estaba preparado para venir a morir en la cruz del Calvario por todos nosotros, antes que nada fuese hecho. Antes de lo que dice acá en el capítulo 1, en el principio crió. Antes, no sabemos cuándo. Pero sí sabemos y que la palabra de Dios es una palabra de orden, que lo primero que Dios crea es la luz. Entonces es un pensamiento personal, lo que les voy a comentar ahora. Luego, si ustedes consideran que estoy errado, me lo pueden decir después de la reunión, ¿no? Para no hacer tanto lío. Pero yo pensaba dentro que el Cordero de Dios fue ordenado antes de la fundación del mundo. Pero esta luz que Dios ha creado también, yo lo denominaba como la palabra de Dios, ¿sí? Y me lo anoten acá, ¿no? La palabra de Dios, que como dice acá en el versículo 4, en Él estaba la vida, en el Verbo, y la vida era la luz de los hombres. Esta luz es el Evangelio de Jesucristo. Si bien en el Génesis está ordenado, podemos decir, crió los cielos, crió la tierra, y luego la tierra estaba desordenada, pero para dar un orden. Pero lo primero que Dios crea, antes de hacer otra cosa, es la luz. Y en lo personal, es lo que, para entender un poquito más, lo que Dios nos dice, como citábamos hace un momento, que el Cordero de Dios estaba ya preparado antes de la fundación del mundo. Allá cuando Isaías menciona, ¿no? Que el Señor le dice, ¿a quién enviaremos? ¿Quién nos irá? Responde, heme aquí, yo iré. Envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Bueno. En mi apreciación personal y comparándolo con Génesis, ese momento, para mí, es cuando el Señor dice sea la luz. Porque es la luz que luego ha de traer salvación a todos los hombres. Es ese momento justamente
cuando dice acá, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y luego esta semana, durante todo el día y la noche, me quedó esta frase, en Él estaba la vida. En Él está la vida. Y en Él va a estar la vida. ¿Por qué? Porque la vida, ¿sí?, que nosotros hoy conocemos y nos movemos, tiene justamente la particularidad de a nosotros mismos de hacernos seres pensantes, con razón. Si uno está sin alma y sin espíritu, está el cuerpo solo, no tiene, ¿cómo se dice? No tiene vida, está muerto. Pero en el Señor está la vida, porque si ustedes piensan, no quiero hacerlo sin devolver de un pasaje a otro, pero el Señor Dios, ¿no?, cuando crea la luz, ¿qué hace? Separa la luz de las tinieblas. Separa, pone una división, que esa división se mantiene hasta el día de hoy. Esa ley física, eso que es natural, que Dios creó, se mantiene hasta el día de hoy. No se puede mezclar la luz con las tinieblas. No, es imposible. O es de día o es de noche. ¿Hay luz o no hay luz? Y esa doctrina que hasta hoy se mantiene, que es la doctrina bíblica de la separación, bíblicamente hablando, también nos enseña que no nos podemos mezclar y decir que somos hijos de Dios y al mismo tiempo hacer las cosas del mundo. Y esta mañana hablábamos, cuando Pablo, en el libro de los Corintios, capítulo 15, no sé si Alfredo lo mencionó, pero cuando dice, ¿no?, en el versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Quiere decir que Pablo acá les daba a los corintios una división clara. Si hacían la voluntad de Dios, eran considerados hijos de Dios, pero si no la hacían, no eran considerados hijos de Dios. Había una división clara. O se veía por sus frutos, o no se veía. Después, con los años, y yo le decía a los jóvenes, hoy más que nada en este tiempo, se usa eso podemos decir hace mucho tiempo, ¿no?, pero se usa lo del creyente carnal, que es convertido, después hace su vida, no viene más a la iglesia. Lo hay, pero a la luz de las Escrituras eso no tiene que existir. O se es un convertido, un hijo de Dios, o no se es. Se hace la voluntad de Dios o no se hace. La palabra de Dios nunca habla de grises. Siempre habla de bueno o malo, de luz o día. Nosotros después creamos esos grises. Pero a la luz de la palabra de Dios, desde el principio, en el principio la luz se separó ¿de qué? De las tinieblas. Y eso no hay vuelta para darle. Entonces, cuando el Señor Jesucristo acá dice, en Él, en la palabra dice, ¿no?, en Él estaba la vida, esa vida, como dice acá, y la vida era la luz de los hombres, es la luz que el Señor nos quiere dar a cada uno de nosotros para poder ver lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Nos muestra a través del Evangelio nuestra situación. Pero la vida puede estar, como decíamos, ¿no?, en los que aceptamos a Cristo Jesús como Salvador. Ahora, los que conocen de plantas, por ejemplo, o los que han tenido animalitos, ¿cómo se dan cuenta que un animalito está bien? Porque salta, corre, hace lo que tiene que hacer. Tiene vida, se lo ve bien. Pero cuando está enfermo, tiene vida, pero ¿cómo está? O cuando una planta está enferma, tiene vida, no se secó, pero ¿cómo está la planta? Caída, tirada, es como que hay que regarla. Los que saben más de botánica sabrán cómo hacerlo. Incluso nosotros, cuando estamos enfermos, estamos caídos, no tenemos ganas de hacer nada, cabizbajos, sin ánimo, sin fuerza de pararnos, etc. Entonces, en nosotros está la vida, porque hemos creído en Cristo Jesús como Salvador personal. Ahora, ¿cómo se está manifestando esa vida? ¿En qué manera puedo decir en Él estaba la vida y decir en mí está la vida de Cristo? ¿Cómo estoy viviendo mi vida?
Porque la palabra de Dios, ¿qué nos dice en el libro de Gálatas con respecto al fruto del Espíritu? Una planta cuando está viva y está bien, ¿qué da? Fruto. Pero si no, ¿qué hace? No da nada. Hojas marchitas, que se caen, que no avanzan. Entonces, para yo poder decir en mi vida personal, de oídas que había oído, sí, yo sé que tengo la vida, que acepté a Cristo Jesús como mi Salvador personal, que sí, yo lo conozco, sé que es el Salvador, que vino, pero conocer al Señor, ver cómo el Señor puede ir manifestando adentro mío esa vida que tiene Cristo, esa vida que es la luz de los hombres, la que nos alumbra. Por eso Job, se lo leo de vuelta para no perderme, para no decirlo mal, cuando decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué necesito para poder ver? Luz. Si no hay luz, no voy a ver nada. Si hay una penumbra, no distingo. Escucho. Yo siempre les cuento, a mí en la quinta, cuando estaba muy oscuro, uno escucha ruido, pero no ve de dónde viene. Más o menos trata de escuchar de dónde viene de aquel lado, o a veces por las distintas construcciones rebota el sonido y algo que parece que viene de atrás viene del costado. O sea, pero no se ve, no se logra distinguir. Y espero que no se logre distinguir, porque ya que se distingue algo, cierro todo. Pero no voy a salir a hacerme el hombre malo. Pero a lo que voy es eso, en las penumbras no se ve. Entonces, para poder yo decir, de oídas había oído de Jesucristo, de oídas había oído que Él era el dador de la vida, yo tengo que poder ver. Y si uno está enfermo, está caído, no tiene ganas de ver. Nunca se enfermaron a tal punto de decir apagarme la luz, cerrarme todas las ventanas porque me molesta la luz y no querer ver nada. Y uno cuando se va a curar, y no nos gusta estar en esa situación, no. Esperamos que se pase pronto, parece que nos falta el aire, que no tenemos fuerza para levantarnos, no queremos comer. Bueno, pero nos acostumbramos a vivir en una forma espiritual en esas circunstancias. Una vida espiritual pobre. Con vida sí, porque no se pierde la salvación. Pero la vida espiritual, el poder decir, ahora mis ojos te ven, puedo salir, luego de tantos días encerrado en la habitación, ver la luz del sol, que parece que nos duelen los párpados acá los ojos acá arriba, por la fuerza de la luz, decir, ahora puedo ver, ahora me hace bien estar acá. Y eso es lo que uno como creyente y en lo personal, tengo que buscar. Poder decir, en Él estaba la vida, en mí está la vida, y quiero que esa vida se manifieste. Quiero que el fruto del Espíritu se manifieste en mí. Quiero crecer en los caminos del Señor. Acá en esta noche hay hermanos convertidos de todas las edades, que empezaron hace poquito, que están hace muchísimos años, adolescentes, jóvenes, y como esta semana le compartía a una hermana y le decía que las experiencias este año van a estar y se van a manifestar, pero no podemos echarle la culpa a nadie de cómo me va a ir en el año con la vida espiritual. Cada uno es responsable delante del Señor, cómo se presenta. Yo no puedo ir al colegio y decirle, no estudié porque, qué sé yo, se cortó la luz. No estudié porque mi perrito se comió para limpiarse los pies de la puerta, para entrar. No estudié por esto. ¿Qué pasa si vamos con esa excusa? Una bocha. O no, este mes no trabajé porque la verdad me sentía mal, me dolía la espalda. Nos toma el banco la tarjeta de crédito la excusa de decir no te voy a pagar porque este mes no tuve ganas de trabajar. No, va a cobrar igual. En la vida espiritual es igual. Yo no puedo echar la culpa a los demás de que mi vida espiritual va mal. Es algo personal con el Señor, que yo le dé el lugar al Señor. Pero si yo no le doy el lugar que el Señor tiene que tener en mi vida,
no quiero que esa vida se manifieste, no quiero verlo con mis ojos, es mi responsabilidad. No es, como siempre decimos, no es que mi familia sea creyente o que mi familia no sea creyente. No tiene nada que ver que mis papás me traigan a la iglesia o que no me lleven a la iglesia. No, es algo personal, íntimo con el Señor, de cada uno de nosotros. Como tampoco le puedo echar la culpa ¿a qué? Ni a mi esposa, ni a mi esposo, ni a mi abuelo, ni a mis compañeros. En Él estaba la vida, y si yo quiero y lo dejo al Señor que lo haga en mi vida, esa vida se va a manifestar. Y es un trabajo de todos los días. Porque si yo me confío, luego me voy a ver sumergido en un montón de angustias, cuestiones, problemas, que me va a costar mucho salir. ¿Por qué? Porque espiritualmente me voy apagando. Si hay algo que no descansa, es la carne de uno. Si hay algo que no para nunca, es la cabeza. Si hay algo que no para y que no deja de molestar, son el enemigo de nuestras almas, que por una u otra manera siempre nos van atacando, tratando de hacernos caer, de que espiritualmente decaigamos. Entonces, si yo confío en el Señor y puedo decir acá, en Él estaba ¿la vida de quién? De un Dios eterno, no nos olvidemos de eso. De un Dios eterno que ha estado siempre y ha de estar por siempre. Si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, la vida de Dios, Cristo, está en mí. Y dice, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece. Pero ¿qué pasa? Mas las tinieblas no la comprendieron. Frase sencilla. Pero ¿cómo es que las tinieblas no comprendan la luz? No la entiendan. Bueno, miremos nuestra experiencia personal. Porque en el hombre, sin Cristo, mora ¿qué cosa? Las tinieblas. La luz la trae la salvación, la palabra de Dios, que lumbrera mi camino, que alumbra mi corazón. Pero ¿qué pasa? Yo sé que la luz tiene que alumbrar en mi vida, pero no la entiendo, entonces no la dejo. Es cuando yo no quiero entregarle algo al Señor. Es cuando no quiero que el Señor alumbre en ese lugar de mi corazón, donde yo sé que estoy escondiendo cosas que no quiero que se vean o que no nos salgan a la luz, cosas que no quiero tratar. ¿Nunca les pasó de acomodar una caja, un montón de papeles que hay para ordenar y dicen, bueno, algún día los voy a ordenar? Y los guardo ahí. Yo tengo como 5 de esas hace muchos años. Algún día voy a ordenar esa caja. Y es así con la vida espiritual. Hay cuestiones que no quiero tratar. Hay cuestiones que no quiero tratar con el Señor. Ya sea porque son cosas que me gustan, o son cosas que han de remover el pasado y las tengo que traer al presente. Son cosas que tal vez, y puede pasar, con la persona que lo tengo que arreglar, no está más en este mundo, pero que las tengo que tratar con el Señor. Cuestiones que tengo que tratar con el Señor. No comprender la luz es no dejar entrar la luz a mi vida, a mi corazón, que el Señor examine y muestre. Pero también pasa para aquel que no es convertido. Cuando la luz del Evangelio se le presenta, ¿qué hace? No quiere. Y miren, un ejemplo sencillo. Por ejemplo, si uno se encierra en el baño y apaga la luz, ¿sí? Y en el living, o al lado, no sé cómo es la casa de cada uno, pero afuera tienen una habitación con luz. ¿Qué tienen que hacer para entrar de un lado al otro? Salir. Abrir la puerta y ir a aquel lado, donde hay luz. Pero el hombre pecador que no quiere la luz, ¿qué hace? Se vuelve al baño y cierra. Y prefiere vivir de esa manera. No quiere cruzar. No quiere abrir la puerta y decir, bueno, yo quiero aceptar a Cristo Jesús como mi Salvador y venir a la luz. No comprender eso es decir, bueno, me voy al infierno pero cierro la puerta.
no voy a creer, no lo voy a aceptar, no voy a dejar que la luz entre en mi vida. Y como creyente es más o menos lo mismo. Es cuando yo abro la puerta, pero no quiero tratar esos temas que están a los costados del baño. No voy a prender la luz para que se vea, porque se va a ver. Entonces, eso es no comprender la luz. Lo vive el incrédulo, pero también nosotros. Ya no para condenación, sino para limpieza, santificación, para crecimiento espiritual. No querer tratar cosas con el Señor. No querer. Y eso trae en nuestra vida, ¿cómo podemos decir? Un detenimiento, un estancamiento espiritual. No avanzamos. Y el retroceso, ¿por qué? Cuando no nos olvidemos de otra doctrina bíblica, fundamental. La paga del pecado es muerte, la muerte es separación. Si yo tengo un pecado, ¿qué se produce automáticamente? Separación. No me puedo acercar a Dios. No me puedo acercar a Dios. Y así pasan los años. Así pasan los años. Y los años, como siempre se dice, ¿no? Que se pierden, no se recuperan. Entonces, el Señor está a la puerta esperando. ¿Para qué? Como dice en el versículo 9 de San Juan 1, dice: aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Vino a cumplir un propósito del Señor, porque era la luz del mundo. Vino, trajo el Evangelio de salvación, vino a cumplir su tarea. Por eso dice, a lo suyo vino, a lo que tenía que hacer, pero los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel no lo recibió. Cristo vino, pero fue rechazado. Cristo estuvo entre nosotros, por eso dice acá, ¿no? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El verbo eterno fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y fue hecho, como dice en Filipenses, ¿no? Fue hecho en forma de siervo. Entonces, y a los que le recibieron, en el versículo 12, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entonces, es una decisión personal, queridos, de cada uno de nosotros. Primero para salvación, de aceptar esta luz, y esta luz de salvación única de parte de Dios, que alumbra nuestras vidas, que guía nuestros pasos, y que, como dice el Corito, que nos da seguridad. O rechazarla. Nadie nos va a obligar. Pero si hay cosas para tratar, si hay cosas para mirar en lo profundo de nuestro corazón, las tenemos que hacer con la luz que nos quiere dar el Señor. Esa luz espiritual a través de la palabra, de la oración, del reconocimiento. Y ahí es donde viene el problema. ¿Por qué? Porque yo sé que cometí un pecado. Yo sé que tengo que tratar este tema. Pero cuando se trata de pedir perdón, cuando se trata de humillarme, cuando se trata de reconocer, ahí viene el problema. Todo bien, con la luz, las tinieblas, hasta ahí vamos bien, lo entendimos todo. Ahora viene la otra parte. Cuando eso, para poder tratarlo, me duele, ¿por qué? Porque me tengo que humillar. Y ahí es donde duele mucho. Entonces, alguna vez se lo comenté a ustedes, no me acuerdo, o en alguna clase también juvenil, ¿no? Que si bien yo no he tenido grandes, ¿cómo decir? No quiero usar malas frases, ¿no? Pero, ¿qué sería eso? No, desvíos tuve muchos, ¿eh? Sí, más de lo que te imaginas. Pero a lo que voy es, en un momento, no sé, tendría 22 años, te dije, yo la verdad no quiero volver a pasar estas cosas así. Así que delante del Señor tomé la decisión de que aunque me cueste, prefiero tratar las cosas antes
de tener que tratarlas cuando el Señor me llama a tratarlas de otra manera, más difícil. Entonces es como que prefiero ir por las buenas. Sí, bueno, voy por las buenas, sé o no voy, porque si no yo sé que esto va a durar más. Y como yo soy una persona que no me gusta sufrir, no me gusta, entonces bueno, voy por la buena. Aunque me cueste, voy por la buena. Y el Señor me ayudó en ese sentido. A tratar de encontrar en el momento, cuando me estoy desviando, porque me voy conociendo, como tratar, no esperar a estar más hundido, más hasta con el agua hasta el cuello. Tratar de salir antes. Y eso, queridos, es un consejo que les puedo dar, ayuda muchísimo. A tratar las cosas cuando las estoy viendo que vienen, porque después duele más. Por eso la palabra alumbra, y siempre alumbra, pero ¿qué pasa? Si yo veo que alumbra y cierro la puertita, ahí estoy perdido. O cuando no las quiero y me niego. Si el Señor tiene que tratar las cosas con nosotros, las va a hacer. Como se suele decir, ¿no? Cuando tenemos que castigar a uno de los niños, mira, o hacerla por la buena, o hacerla por la mala, pero la vas a hacer. Cuando el Señor tiene que tratar cosas con nosotros, las va a hacer por las buenas, o también las va a hacer por las malas. En el buen sentido, porque no olvidemos que David, cuando tuvo que ser castigado de parte de Dios, prefirió caer en las manos del Dios terrible, porque sabía que Dios iba a tener misericordia, que caer en manos de sus enemigos. El Señor siempre es misericordioso para perdonar, para justificar, para santificar, pero ¿qué pasa? Como dice, ¿no? En Romanos me parece que decía, capítulo 6, perseveraremos en pecado para que la gracia crezca. Vamos a seguir pecando porque Dios perdona. No tratemos las cosas ahora. Traigamos las cosas a la luz, que el Señor nos muestre lo que tenemos que corregir, lo que tenemos que arreglar. Entonces no nos olvidemos de esto, como empecé el mensaje, ¿no? De oídas te había oído. Ahora lo que yo quiero es poder decir, más ahora mis ojos te ven. No conocer al Señor teórico de la escuela dominical, de la predicación, sino al práctico. Decir, bueno, Señor, ahora te puedo conocer. En esta faceta, porque están todas. Bueno, en cuál lo hemos conocido y en cuáles no lo hemos conocido. Y esa es la experiencia que yo necesito para mi vida personal. Yo lo necesito. Y yo se los pongo en oración, pero yo le decía esta semana a un amigo, yo soy un pastor de manual. O sea, de manual. Porque me faltan ciertas experiencias que sí las toqué. Bueno, por eso, ahora mis ojos te ven. Porque lo necesito en mi vida personal. Así que bueno, que el Señor los bendiga, los ayude en esta semana que comienza y oremos también los unos por los otros.